Si seguimos el para qué de la educación escolar en este nuevo mundo o en este nuevo contexto. El para qué de la educación escolar en el siglo XIX, en el siglo XX estamos muy claro. El para qué era para proporcionar a todas las personas los conocimientos imprescindibles para que pudieran desarrollar con plenitud y en igualdad de condiciones un proyecto de vida personal y profesional. Ese era el para qué de la educación. Y eso es lo que ha llevado a plantear la escolarización como una estrategia de universalización, y eso es lo que ha llevado realmente, y ha tenido un gran éxito y se han producido grandes avances. Pero, digamos, eso ya no es más, digamos, no puede ser hoy en día en muchos países, desgraciadamente, y yo vengo de uno, España, en donde esto es manifiesto y palmario, como sabemos todos los que conocemos un poco la realidad española, en donde tener una buena formación y una magnífica formación no es ninguna garantía para poder desarrollar, ya no es, desgraciadamente, una garantía para poder desarrollar un proyecto de vida personal y profesional. En el nuevo contexto económico y de globalización en el que nos encontramos, lo importante es ser competente para poder reciclarse en las nuevas necesidades que yo pueda encontrar a nivel del mercado laboral. Pero ese para qué, yo creo que es una de las cosas que sienten con más urgencia los jóvenes de hoy. Esa falta o ese desdibujamiento del sentido de la educación escolar. Miren, yo siempre digo que a mí lo que más me preocupa, estoy exagerando un poco, pero diría que lo que me preocupan, por supuesto, los alumnos y alumnas que no tienen éxito escolar y que caen dentro de esa categoría que se suele llamar, yo creo que equivocadamente, fracaso escolar. Pero me preocupan aún más aquellos que son exitosos desde el punto de vista escolar, pero que cuando se habla con ellos dicen que sí, que han aprobado, que han sacado todo, que han tenido buenas notas, pero que de verdad no saben muy bien para qué les sirve todo eso. Creo que eso es lo más preocupante, porque eso lo que está poniendo de manifiesto es que realmente para un sector importante de la juventud, que no es únicamente los que tienen problemas y dificultades de aprendizaje, la educación escolar como contexto fundamental de aprendizaje está desdibujando su sentido. Y este problema del sentido de la educación escolar creo que es uno de los retos más importantes con los que nos enfrentamos, no únicamente la educación escolar, sino cualquier visión global de la educación en este nuevo escenario. ¿Cómo se plantea el acceso al aprendizaje en esta nueva ecología? Todos lo sabemos, se ha hecho mención también y referencia a ello en algunas de las intervenciones, no de esta forma, pero yo veía exactamente lo mismo detrás, participando en comunidades de práctica y de interés. Se ha hecho referencia al tema de los dinosaurios, me parece que es un ejemplo magnífico. Ese conocimiento no se ha adquirido únicamente accediendo a lugares donde está información, sino interactuando con otros que son igualmente interesados por ese tema. Hoy en día la mayor parte no lo hacen únicamente los jóvenes, lo hacemos también nosotros los adultos, que nos vamos incorporando más tarde, pero que nos vamos también incorporando. ¿Cuántos de ustedes participan a lo mejor en foros de discusión en red o en comunidades de práctica o de interés? Unos porque les interesará la tecnología y en foros donde se discute de esos. Otros porque les interesará, yo qué sé, los viajes y participan en foros y en comunidades en donde se habla de eso. Otro porque les interesará los dinosaurios o las plantas o la botánica o cualquier otro aspecto, digamos, de los conocimientos actualmente accesibles a través de la red, que, insisto, lo importante no es que estén los conocimientos accesibles, lo importante es que están accesibles comunidades de práctica y de interés en torno a esos contenidos, que entonces se convierten en verdaderos contextos educativos y contextos de aprendizaje, creando una situación absolutamente inédita en relación a momentos anteriores. Además de esto, yo destacaría que otro de los aspectos importantes de esta nueva ecología es algo que muchas veces nos pasa por alto y que para las nuevas generaciones tiene mucha importancia, y es que la educación escolar, la que tenemos, la que funciona razonablemente bien, pero hay que reconocer que es una modalidad de educación que está basada sobre todo en el uso de la lengua escrita.
La cultura escolar es una cultura de lengua escrita, es una cultura en donde básicamente el acceso al conocimiento se hace a través de textos escritos y básicamente para acceder a eso se necesita desarrollar competencias relacionadas con el uso y dominio de la lengua escrita. Es decir, hay que aprender a leer, hay que aprender a escribir y hay que aprender sobre todo, y ese es el reto, a leer y a escribir para aprender. Y toda la escolarización y el modelo de escolarización está basado en eso. En la nueva ecología del aprendizaje no es que la lengua escrita pierda importancia, es un error. Estoy convencido de que cuando se dice eso es un error. Pero sí que es verdad que la lengua escrita se convierte en un lenguaje más al lado de otros lenguajes y otros formatos de presentación y representación del conocimiento. Y que hoy en día el acceso al conocimiento, para la mayor parte de la gente, es un acceso que utiliza de una manera coordinada y conjuntada diferentes lenguajes y formatos de representación. Esto es lo que han posibilitado, ni más ni menos, yo creo, es la mayor revolución que han traído consigo las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Esta posibilidad no de crear nuevos entornos simbólicos por la aparición de nuevos lenguajes, sino la posibilidad de crear nuevos entornos simbólicos, es decir, nuevos entornos de significación, gracias a la utilización de las ventajas de todos los lenguajes de una forma articulada y coherente. Y esto es otra de las novedades importantes de la nueva ecología. Algunas implicaciones educativas podríamos seguir, porque creo que de verdad cada uno de estos elementos nos permitiría y podría ser un aspecto a profundizar y a reflexionar para coincidir o para discrepar, pero yo creo que todos ellos apuntan a elementos importantes de comparación entre la nueva ecología del aprendizaje y la ecología del aprendizaje que subyace al modelo de escolarización, pero voy a pasar ya a señalar algunas implicaciones cuya la más importante, todas conducen a la última que comentaré al final, pero son ingredientes que me parece que vale la pena mencionar al menos por separado. En primer lugar, digamos, plantea desde el punto de vista, hasta ahora lo he mirado desde el punto de vista del aprendizaje, pero ¿cómo se plantea esto desde el punto de vista de la visión de la educación? Creo que ya no hay ninguna duda hoy en día, digamos, que el aprendizaje, si hay alguien que tenga dudas, bueno, puede ser alguien que lo haya, pero que haya alguien en este sentido, pero yo creo que es difícil. El aprendizaje hoy en día es ubicuo, se acabó aquello de pensar que se aprende sobre todo en un solo lugar, se aprende en muchísimos lugares, algunos de los cuales son considerados como contextos tradicionalmente de aprendizaje y otros no. Y se aprende, y esta ubicuidad del aprendizaje, una vez más, nos viene de la mano, no solo, pero fundamentalmente de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que abren estas tecnologías. Con la ubicuidad del aprendizaje nos viene otra cosa absolutamente fundamental que plantea retos muy importantes desde el punto de vista educativo, que es la porosidad entre contextos de aprendizaje. Porosidad que hoy en día no existe. O sea, unas cosas aprenden en la familia, otras aprenden en la escuela, unas cosas se hacen en la familia, otras se hacen en la escuela, otras se hacen en los lugares de juego, otras se hacen en los momentos o lugares de ocio, pero no hay digamos, este entremezclamiento de contextos y esta porosidad entre contextos de aprendizaje. Y la tercera característica es una mala palabra, porque puede generar confusión, pero no se me ha ocurrido otra, que podríamos decir la informalización del aprendizaje, que es la idea de que el aprendizaje interesante, el aprendizaje importante. Fíjense, no es que hasta ahora pensáramos que fuera de la escuela no había aprendizaje, por favor, no simplifiquemos, claro que sabíamos que había aprendizaje, pero estábamos convencidos, y toda la lógica del sistema responde a eso, que los realmente importantes, aquellos que en cualquier caso había que garantizar para todo el mundo y que no se podía permitir y que no se puede permitir que los niños y jóvenes no accedan a ellos, son los que se llevan a cabo en la escuela. Pues bien, eso, digamos, hoy en día ya no es así. El ejemplo más claro, que ya se ha mencionado también, o hemos mencionado varias veces en las conversaciones que hemos ido teniendo desde EN, es el tema de la alfabetización digital. ¿Alguien se cree hoy en día que la alfabetización digital se hace en la escuela, por muy bien que se introduzcan las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto escolar? No, la alfabetización digital en sus niveles elementales se hace básicamente
fuera de la escuela y en otros contextos, en los contextos de relación con los amigos, con los compañeros, en la familia, o no se hace, digamos, porque puede no hacerse, pero cuando se hace tiene lugar en otros contextos. En la escuela lo que hay que hacer desde este punto de vista es otra cosa, y es como poner ese conocimiento de esas tecnologías al uso o al servicio de algo que es que esas tecnologías se utilizan como herramientas para aprender. Miren, yo soy profesor universitario y cuando mis alumnos llegan a clase generalmente saben de tecnología muchísimo más que yo, de tecnología. Pero cuando les pido que me busquen una información en Internet para abordar un tema concreto que no es algo que responda a una palabra, se me bloquean, porque lo único que son capaces de hacer es poner en Google esa palabra y como máximo 2 o 3 más y ya los muy, poner 2 conectores. Es decir, en cambio, para otras cosas, para subir vídeos, para chatear, para acceder a comunidades y relacionarse con otros colegas y amigos. Es decir, mis alumnos están alfabetizados tecnológicamente en determinados usos, porque pasa con la alfabetización digital lo mismo que con la alfabetización letrada, que una cosa es conocer el código y conocer a utilizar la herramienta y la tecnología de la escritura y de la lengua escrita, y otra cosa es saber utilizar eso para. Y por eso la alfabetización nunca es completa, porque uno siempre puede utilizar esos recursos para. Y a lo que a nuestros alumnos les faltan es cómo utilizar esos recursos no para consumir o para relacionarse en determinadas prácticas, sino como herramientas e instrumentos para construir conocimiento, para co-construir conocimiento con otros, para convertir la información que está en Internet en conocimiento. Hay quien dice, y yo suscribo, que la habilidad más importante del siglo XXI no va a ser ninguna de las que dice ni el Consejo Europeo, ni las 8 de la resolución del Consejo Europeo, que luego de una manera u otra reflejan los currículos de todo el mundo, ni las competencias de DESECO, sino que la competencia más importante del siglo XXI va a ser aquella competencia que permita saber cómo descartar el 99% de la información a la que tenemos acceso con un solo clic. Esa es la competencia más importante. Con un solo clic tenemos acceso a toda la información. Pero, ¿cómo ser capaces de saber que hemos de descartar el 99% de esa información para quedarnos con lo que nos interesa? Esa va a ser la competencia y la habilidad más difícil del siglo XXI y la que más se tiene que trabajar y que solo se podrá trabajar desde la escuela. Sigamos. Las trayectorias personales de aprendizaje es otro de los puntos que me parecen absolutamente cruciales en este planteamiento. ¿Por qué? Porque todo en la nueva ecología del aprendizaje y en el nuevo escenario, yo diría que esto va más allá del aprendizaje, toda la sociedad de la información responde, y esto tiene implicaciones de tipo ideológico y de otra naturaleza en las que yo no voy a entrar, pero responde a un principio muy claro que es el principio de individualización y de personalización. Y la web 2.0 y todas las tecnologías de colaboración y todos los desarrollos apuntan en la misma dirección. Hoy en día lo que el usuario busca no es una respuesta general, estándar, lo que busca es su respuesta. Y lo que espera cuando uno accede a una web o a un sitio es que no es que le digan lo mismo para todos, sino que de alguna manera le permitan encontrar aquello que él busca. Digamos, todo está orientado a la personalidad. ¿Por qué ha tenido tanto éxito Google? ¿Por qué, aunque nos moleste a veces, luego nos agrada que cuando entramos en Amazon, y yo entro en Amazon, y dice, señor Coll, usted que ha comprado este libro y este libro, muchas veces ni he comprado, sino que ha visitado esto y ha mirado este y este, le puede interesar este y este y este. Y aciertan. Y yo vuelvo a entrar, digamos, y en cambio a las webs donde no me dicen esto, no entro ahí. ¿Por qué? Porque han conseguido algo muy importante, que es personalizar la respuesta y dar una respuesta exacta a lo que yo busco. Esta tendencia a la personalización viene marcada justamente por el hecho de que hoy en día, digamos, las personas nos paseamos y hacemos recorridos por diferentes contextos de aprendizaje y de esa manera construimos trayectorias personales de aprendizaje, que es la manera de acceder a la información y al conocimiento en la sociedad de la información.
que es esa, digamos, ya no se accede más. Ahí hay otro elemento, no sé si se han fijado ustedes cómo han cambiado, esto es otro, también entre paréntesis, cómo han cambiado, por ejemplo, los modelos de currículum vitae o de hoja de vida en estos últimos años, en donde se ha pasado fundamentalmente de poner cuál es la universidad o la facultad donde uno estudió, a convertir eso más bien en los portafolios o en algo parecido a portafolios y en un relatorio de cuáles son todos aquellos contextos por los que uno ha pasado en su formación. Esto refleja justamente esto. El día de hoy lo importante no es dónde yo estudié, lo importante es dónde yo estudié, dónde yo hice mis prácticas, dónde luego pude contrastarlo, dónde aprendí y dónde... Es decir, lo que importa es la trayectoria que yo he hecho, porque en último término se entiende que mis aprendizajes, lo que yo soy como aprendiz y mis conocimientos, no son el fruto de un solo lugar, por importante que sea ese lugar, sino que es el fruto de esta trayectoria. ¿Cómo formamos esas trayectorias desde el contexto de la educación escolar? ¿Y cómo podemos, desde las relaciones familia-escuela, abordar la construcción de trayectorias enriquecedoras? Otra idea muy ligada a esta es la de personalización del aprendizaje. Muy probablemente todos conocerán a muchos niños, niñas y jóvenes, casi todos, como se comentaba también antes, que tienen su tableta, su móvil, y que con su tableta y su móvil, y hagamos lo que hagamos, accederán donde quieran, porque siempre serán más hábiles que nosotros. Lo único que podemos hacer, creo yo, es estar al tanto efectivamente de eso y hacer lo único que podemos hacer, que es un acompañamiento y un poner en reflexión, digamos, como lo hacemos cuando no permitimos que vean programas de televisión que no deberían ver. Lo malo no es que vean programas de televisión que no deberían ver, lo malo es que lo vean solos y que no se pueda hacer ese trabajo de acompañamiento con ellos. Muy bien, la tendencia, el gran drama que tenemos hoy en día, yo creo que se plantean muchos jóvenes, no únicamente adolescentes, sino también jóvenes más mayores cuando acceden a la universidad, es que acostumbrados como están a seguir sus propias trayectorias personales de aprendizaje y a que su vida esté presidida por este principio de personalización, llegan a un sitio que es la escuela o llegan a un sitio que es la universidad y se encuentran con un currículum que ya está decidido y que ya está establecido, dicho en otras palabras. Y para resumir, la personalización se acaba en la puerta de la institución de educación formal. Y esto es un reto enorme, digamos, es un elemento fundamental del nuevo modelo educativo y de la educación del siglo XXI. No puede ser que la personalización se quede en la puerta de las instituciones de educación formal. Hay otro elemento que me parece también importante, es el último que menciono antes de terminar con este punto, que es el tema importante de los ecosistemas de aprendizaje y de las políticas de equidad. Creo que en esta nueva ecología del aprendizaje, la educación escolar y el modelo de escolarización, yo pienso que ha tenido y tiene mucho éxito como una herramienta poderosa para luchar contra la exclusión y para favorecer a los más desfavorecidos social y económicamente. Pero creo que en el nuevo modelo no es que no va a ser importante el papel de la escuela, pero solo la escuela, si no se considera algo más amplio, su capacidad para luchar contra la desigualdad desde la escuela va a ser mucho menor que en el modelo de escolarización. Porque lo que va a primar, digamos, no es únicamente la escuela, sino el ecosistema de aprendizaje personal y particular que cada niño, niña, joven se va construyendo gracias a aquellos entornos por los que transita y que le ofrecen oportunidades, herramientas y recursos para aprender. Dicho de otra manera, si se quieren hacer políticas de equidad en este nuevo contexto, a mi juicio, supongo que Daniel Contreras luego mañana abordará a fondo este tema y otros relacionados, pero yo creo que ya no se pueden hacer políticas de equidad únicamente en el futuro desde el contexto de la educación escolar. Dudo que se puedan hacer políticas educativas solo desde el sistema formal de educación. Y probablemente, digamos, en este nuevo modelo, las políticas educativas tienen que ir más allá de la escuela. Tienen que incorporar, por supuesto, como elemento fundamental a la escuela, pero tienen que abordar este aspecto de redes de aprendizaje, de los cuales, y ahora paso a ello, la escuela y la familia son los dos nodos vertebradores, pero dos nodos, los dos igualmente importantes, por sí mismo y por lo que generan.
En suma, yo diría que esta nueva ecología del aprendizaje y todas estas implicaciones y otras que podríamos mencionar, a lo que conducen es a una conclusión, que yo resumiría en una frase, y es que la educación del siglo XXI, a mi manera de ver, será una educación que yo diría, para resumir, aunque sé que puede dar lugar a equívocos, distribuida e interconectada, contrariamente a lo que ha sido la educación que hemos tenido a lo largo del siglo XX y del escenario anterior. Distribuida porque la influencia educativa está distribuida entre, y estará cada vez más, diferentes contextos, unos presenciales, otros virtuales y la mayoría mixtos. La mayoría ni presenciales puros ni virtuales puros, sino mixtos y entrelazados. E interconectada, porque evidentemente será imposible entender cómo se construyen trayectorias de aprendizaje y ecosistemas de aprendizaje, será imposible diseñar políticas que mejoren la posibilidad de construir trayectorias enriquecedoras para aquellos que por contexto social y cultural no les venga dado, será imposible si realmente no se busca este aspecto de interconexión. Alguien decía antes en la presentación, y estoy completamente de acuerdo, de corresponsabilidad. Hay que pasar de la colaboración entre entornos a la corresponsabilidad entre entornos. Y ahí la familia y la escuela, la familia como contexto, sea cual sea su composición, y la escuela tienen un papel absolutamente fundamental.